Los actos jurídicos. Los actos jurídicos son actos humanos voluntarios lícitos cuyo objetivo es establecer relaciones jurídicas entre las personas como el de crear derechos, los hacen hacer a favor de alguna o de todas las personas intervinientes, el de transferir derechos, son transmitidos de una persona a otra, el de modificar derechos, amplían, restringen o introducen un cambio en un derecho ya existente, y el de extinguir derechos. La persona que tenía tal derecho ya no lo posee. En un mismo acto jurídico, para una de las partes se puede producir una consecuencia como el de adquirir un derecho, o sea, se crea un derecho, y para la otra parte puede haber una consecuencia diferente, como el que se extinga un derecho. Sus elementos son los sujetos. Son las personas físicas o jurídicas que realizan el acto y se verán afectados por el mismo. Los que no forman parte del acto, pero sí los afecta, se los denomina terceros. Por ejemplo, si Raúl contrata a un plomero para que arregle la cañería de su casa, los sujetos serán Raúl y el plomero, pero si el plomero causa daños en la cañería del vecino, como hubo ausencia de voluntad entre Raúl y el vecino, el último será víctima de un cuasidelito y no del acto jurídico, por lo que el vecino será un tercero. El objeto es aquello que las partes se comprometen a dar o las conductas que se comprometen a realizar. Este debe reunir ciertos requisitos. Si se trata de cosas, deben hallarse en el comercio, por lo que no puede ser un objeto robado, prohibido o acerca de cuyo dueño existan dudas. Y si se trata de una conducta, no deben ser ilícita o prohibida por la ley, imposibles ni inmorales. Después, la exteriorización de la voluntad. Para que estos actos existan y puedan producir efectos, las partes que intervienen deben haber manifestado su voluntad en esta. Si esto no existe, se trata de una idea del ámbito interno de las personas. Esta voluntad puede ser exteriorizada oralmente, por escrito o mediante la conducta de sus partes, la cual permite deducir que existe la voluntad. Para que su manifestación sea válida, la persona que la emite debe ser una persona capaz, una persona que actúe con libertad, es decir, sin que se haya ejercido violencia o intimidación sobre ella, y que lo haya hecho con intención. Esto quiere decir sin que haya existido un error esencial con relación al acto o a la persona. Esto, además, tiene otras condiciones: la ausencia de dolo, la ausencia de simulación y la ausencia de fraude. El dolo. ¿Qué significa? Es engaño, falsedad o argucia empleado con el fin de lograr que alguien realice un acto jurídico. Además, está presente el dolo cuando alguien omite decir la verdad. Ejemplo, un vendedor de celulares omite decir que es usado para que el consumidor lo compre igual. Para que el dolo invalide la declaración de voluntad, esta debe ser grave. Esto se juzga según las características personales de quien lo sufrió, haber determinado la celebración del acto. Esto quiere decir que sin el engaño esto no se hubiese celebrado, haber ocasionado un daño importante, y no debe existir dolo en ambas partes. Si existiese, la ley se desinteresa de las consecuencias que el engaño pueda producir en cada parte, por lo que se considera un acto jurídico válido. Después, la simulación. La simulación es aparentar algo que no es. Sus características son: existe un común acuerdo entre las partes con el fin de engañar a un tercero. Causa un daño o perjudica a un tercero. Existe una declaración de voluntad visible, que es el acto simulado, y otra oculta, donde se ve la verdadera voluntad de las partes, y que está destinada a meterse entre ellas, que es el acto verdadero. Un ejemplo podría ser el de un abuelo que quiere repartir los bienes entre sus nietos, pero dejarle rodado a uno en especial, para no marcar una desigualdad entre ellos. Como acto de simulación, hace creer a los demás que el automóvil se lo vendió cuando en realidad lo regaló.
Este es un acto de voluntad de carácter secreto entre el abuelo y el nieto que heredó el auto. El acto jurídico, o sea, el acto simulado, es la venta y el acto verdadero es el regalo. La simulación tiene lugar cuando se realiza un acto jurídico simulado para ocultar otro verdadero. Cuando el acto jurídico tiene cláusulas o fechas que no son verdaderas, cuando a través de él nacen o se transmiten derechos a favor de terceros que en realidad no son para los que se constituyen o transmiten. Esta puede ser absoluta o relativa. Es absoluta si se realiza un acto jurídico en donde todo es falso, y es relativa si el acto simulado esconde un acto verdadero distinto, como el ejemplo del abuelo que quiere dejarle un rodado a un nieto en especial, o si se consta un precio menor o mayor del que realmente se paga, si se modifican las fechas o se utilizan testaberras o prestan nombres. El fraude. Los acreedores tienen pocas posibilidades de cobrar sus créditos cuando el deudor realiza un acto jurídico donde uno de los bienes sale de su patrimonio. Esto existe cuando puede que el último simule una disimulación de sus bienes para evitar pagar sus deudas. Si fuese que el deudor lo simula con intención de perjudicar a los acreedores, esto se considera fraude. Para admitir que hay fraude, la ley exige que el patrimonio del deudor sea insuficiente para pagar todas sus deudas, que el daño a los acreedores se produzca directamente del acto que se pretende dejar sin efecto y que la fecha de la deuda sea anterior a la fecha en la que el deudor realizó el acto jurídico.